Llegar a la cima del Roraima era así la ansiedad absoluta. Yo lloraba porque yo decía, ¿y si no lo puedo hacer? Además con aquel equipo tan recontra complicado y pesado. Y con todas las historias, después de lo que había contado el guardaparque, de la montaña sagrada, no sé qué, entonces te sientes casi culpable. Sientes que lo que había que hacer era levitar en el Roraima. Pero bueno, subimos y ahí estuvimos 2 días. Vamos a verlo además aquí hecha. Valen de Viaje es una presentación de Polar Pilsen, Banesco, Disbattery Lubricantes y Fulver. Hoy es el día crucial. Tenemos una ansiedad tremenda. Sabemos que el Roraima es el más alto de todos los tepuy, con 2.810 metros. Empezamos el ascenso y es dificilísimo. Está muy húmedo, es resbaloso. Sin embargo, no importa tanto, porque vas viendo las maticas, las flores, los líquenes que se forman en la piedra y cubren las paredes. Cuando veo a los varones con esa carga tan horrorosa, pienso que Dios es sabio porque los hizo tan fuertes. Yo quiero ser siempre delicada y frágil y no cargar nada. ¿Quién me iba a decir que un día yo diría, yo quiero ser siempre frágil y delicada y no cargar nada? Qué bueno verme hace tantos años capaz de decir una frase así. Me quedo paralizada cuando veo este bosque. Es tal cual como los cuentos de hadas de la infancia, pero de verdadita. Paso dichosa, asombrada, viendo para todas partes. No quisiera que se terminara jamás. Los cambios de vegetación. Cuando teníamos 3 días caminando por sabana y ya cuando vas a entrar a la pared, o sea, cuando estás de la base ya para entrar a la pared, siempre los tepuy lo que tienen antes es una selva, pero una selva tupida con una vegetación que te atrapa, te lleva así como ve a ver por qué caminito te logras meter. Me cuentan que en invierno esta subida es una cascada. Casi hay que ser salmón para remontarla. Tenemos que ir despacio para no perdernos de nada. Total, ¿cuál es el afán? Si nuestra única cita es con la cumbre y ella lleva siglos sin mudarse. Después de 5 días viendo esa pared de lejos, ahora la puedo tocar. Ya la visión no es en horizontal, sino en vertical. Estiro el cuello y no logro descubrir el final. Es tan sólida. Los geólogos aseguran que estas montañas empezaron a formarse hace más de 2.000 millones de años, cuando la acción mecánica de la lluvia fue convirtiendo la roca en granos de fina arena que fueron arrastrados como sedimentos por los ríos. Al principio se formaron deltas, como el nuestro en el Orinoco, y luego, de tanto sedimento, se crearon los tepuy. Y si ustedes se fijan, es posible ver claramente las ondulaciones de los sedimentos en los cortes del tepuy. Es fascinante. Ese momento en que nos paramos frente a la pared, de verdad te sobrecoge muchísimo, porque tú dices, ¿cómo yo voy a poder subir eso así? Y yo lo que pensaba era que si el Roraima había dejado que se abriera un camino para llegar hasta arriba, es porque quería que llegáramos hasta arriba. Ya no hay bosque, sino vegetación de cima de tepuy. Todavía falta, y lo sabemos, porque la pared sigue al lado.
paso de las lágrimas. Es un pedregullero horroroso. Juro que al pisarlas se irán junto con nosotros por el desfiladero. Me da pánico, pero V nos explica que debemos caminar siempre del lado derecho, pegados de la pared, y así lo hacemos. Aquí descubrimos que somos el primer equipo de producción que hace la excursión completa caminando. Los demás lo han hecho en helicóptero. Le pedimos permiso al Roraima para pisar su cima y creo que accedió. Mire, voy a hacer una pausa porque ahí en el Paso de las Lágrimas nosotros teníamos uno de los técnicos, era Luisito, que era jovencito. Y Luisito realmente lo que había hecho antes, ¿sabes? No estaba acostumbrado a esto. Y Luisito le dio un ataque de pánico, pero de verdad. O sea, se quedó paralizado en el Paso de las Lágrimas, se puso a llorar, no se podía mover, se tiró así contra la roca y dijo, yo no puedo más. Entonces le quitamos toda la carga, entre Rubén y los demás le quitaron la carga y los Pemón que lo ayudaron, y después los Pemón lo fueron llevando y yo le iba hablando, Luisito, si vas a poder pasar, ve despacio, no sé qué tal, y logró pasar, pero fue muy angustioso porque realmente en ese Paso de las Lágrimas lo que tú sientes es que si tú pones un pie en falso, te vas para abajo y vas a dar a Santa Elena de Guairén. Éramos el primer equipo que había hecho esta excursión grabando, caminando. O sea que habían ido otros equipos a filmar, a grabar en el Roraima, pero lo habían hecho en helicóptero y habían ido directamente a la cima y ya está. Ahora lo ha hecho cualquier cantidad de gente, hasta Michael Melamed. Pero para aquel momento nosotros fuimos los primeros que subimos con unas cámaras por allí y además con Betacam, que era la cosa más complicada, más pesada, más bestia, complicadísima. Además, Luisito andaba en blue jeans, tanto que le dijimos que no fuera con blue jeans. Le damos gracias a la montaña por dejarnos subir, por permitirnos vivir este instante glorioso que se nos mete por los poros para instalarse en el alma. ¡Ay, qué emoción cuando llegamos allá arriba! La celebración total. No queremos cometer ninguna ofensa contra el Roraima. Su cima nos trata con gentileza. Es rarísima. Estoy segura que en cualquier momento aparecerán dinosaurios o lagartijas gigantes. Las carpas las armamos a la intemperie y el frío es un espanto. Hay que estar todo el tiempo con la chaqueta porque la niebla va y viene. Es impredecible. Bueno, sabes que en el Roraima hay hoteles, lo que llaman los hoteles, que son como las cuevas, ¿no? Que es donde se arman las carpas. Y cuando nosotros llegamos, no había hoteles, o sea, ¿sabes? Creo que estaban ocupados. En fin, nosotros tuvimos que armar las carpas afuera. Pasamos muchísimo frío, se metió el agua en la carpa, nos tullimos, nosotros íbamos poniendo toda la ropa para no mojarnos y toda la ropa se emparamaba. Tenemos que reforzar las carpas para que no salgan volando por los aires como platillos voladores. Y el negro Bolívar andaba sin chaqueta. Nos guarecemos en las cuevas que ha ido formando la roca. Aquí los llaman los hoteles, pero aún no les asignan estrellas. Hacemos un delicioso vino de moras silvestres a ver si nos medio calienta el cuerpo y me quedo inmóvil en la roca escribiendo mi bitácora. En lo que el tiempo se abrió, caminé un poquito, pues me mata la curiosidad ver, pero no demasiado lejos, porque me aterra perderme.
Menos mal que me traje mi pito, pues si me pierdo, me encuentran. La madre de las aguas, eso es el Roraima. Ríos por todo eso, lagunas. Este programa es absolutamente cinematográfico. Qué fotografía tan bella, la música original de José Vinicio Adames. O sea, y como no entendemos mucho, entrevistamos a un especialista, Francisco de Lazo. ¿Por qué son vulnerables las zonas de los tepuyes? Pueden decir, bueno, el Roraima concretamente es una masa de pura roca arriba. Entonces la gente puede decir, bueno, como es pura roca, no importa, uno camina sobre las rocas, pero resulta que al lado de las rocas, en el tepuy, hay una cantidad de microambientes con plantas muy características. Una vegetación que se ha adaptado por millones de años a condiciones climáticas totalmente asombrosas. Entonces, esas condiciones de frío, de humedad permanente, de lluvia constante, más la alta radiación solar, ha hecho que todas esas plantas que se originaron hace miles de millones de años fueron conquistando ese ambiente. Y son plantas que, a pesar de que han durado muchísimos años como fósiles vivientes, son muy débiles a la acción antrópica, que es la perturbación producida por las personas o por el hombre, ¿no? Si se pisotea, se rompe una planta de esas, pasan muchísimos años para que se pueda recuperar, porque son una serie de mecanismos especiales, tanto externos como internos, que ellas tuvieron que adaptarse a esas condiciones tan inhóspitas. De hecho, hay algunas plantas que uno lo ve a lo lejos y emiten como si fueran espejos reflejando la luz. Y ese es un mecanismo adaptativo de la planta para evitar las radiaciones solares. Entonces, ese mecanismo es uno de los mecanismos que se puede ver a simple vista de ese tipo de adaptación, de especialización de esas plantas. nosotros siempre queríamos ser muy didácticos. O sea, que la gente pudiera entender por qué es que esas plantas resultaban tan delicadas. Así que cuando regresamos hicimos esta entrevista, la colocamos curioso ahí. son las plantas carnívoras, porque de verdad uno se asoma y ve clarito cómo se comen los insectos. Y ni hablar de los arbolitos enanos. Extraño que logren mantenerse en pie con esos vendavales. Parecen salidos del Principito. El Roraima es inmenso y estos son solo algunos de los sitios más frecuentados. Después de almuerzo vamos a la gran caminata con nuestros guías de Baguira Tours. Es una inconsciencia salir por ahí de su cuenta si no sabe las rutas, porque todo es igualito y la única referencia es el cielo. Porque hay un sol radiante, se nubla. Cuando se nubla no te puedes mover. No andas todo el tiempo con el pánico de que te vayas a perder. Cada vez que volteo se me aguan los ojos. Dudo que algo me conmueva tanto como la naturaleza. Estos jacuzzis hay que tenerlos de frente, observarlos en detalle, asombrarse con su fondo de cristales. Son agujeros en la roca formados por la erosión. Yo les voy a confesar que me arrepentiré toda la vida de no haberme metido en esos jacuzzi. Pero es que estaba haciendo un frío bárbaro. Que no teníamos camarita de meter bajo el agua, nada de eso. Eso no existía. Porque el frío es pavoroso. Pero tomo agua a ver si me limpio todita por dentro y me cambia la vida. El único animalito que vemos es este sapito negro, diminuto, que se mimetiza con la piedra y salta con lentitud. Prácticamente nada de fauna. Las piedras se quedaron petrificadas en la misma forma en que las lanzaron aquí hace millones de años. Es lo que provoca, total, ¿para qué mudarse de este silencio de siglos?
Los puentes naturales son una genialidad de la erosión. Los hay por todas partes. Este era un puente que le costó millones de años formarse y vino un inconsciente y en segundos lo tumbó. Por eso es que no le preocupa decirle a la gente que venga al Roraima. ¡Tarado! Se tumbó el puente. Tarado. Tenemos ciertos Tarado. problemas en el uso del Roraima. Tenemos las personas que acuden al Roraima nos dejan los desperdicios, lo cual para nosotros a veces es bastante difícil y engorroso retirar esos desperdicios que las personas nos dejan en el lugar. Colocar servicios en el área pensamos nosotros que no debe ser lo más conveniente. Debemos buscar maneras o formas de que nos permitan de que el visitante pueda disfrutar del Roraima, pero que sin causarnos ningunos efectos o daño a los ecosistemas presentes. Antes de tomar la decisión de llegar a un cierre del Roraima, nosotros debemos hacer todo un estudio de investigación del área para medir el impacto que se puede estar ocasionando en el Roraima, ¿verdad? Y a lo mejor no hablaríamos de cierre, sino de restricciones, ¿verdad? De limitar el acceso hasta cierta área del Roraima, de manera de que eso puede entrar en un proceso, digamos, de recuperación, aunque la recuperación en la zona es bastante lento. Aquí estaremos hablando hasta, quién sabe, de ciclos para lograr una recuperación si se le causa una afectación a esta área. Pero eso lo tenemos que determinar a través de un estudio que nos diga a nosotros que el efecto que se le está ocasionando al área es irreversible y que podamos demostrarle y explicarle a la opinión pública el hecho de tomar una decisión de esta. Bueno, no hubo necesidad de verdad de cerrar el Roraima, pero sí se hicieron una cantidad de regulaciones y que los remón de la comunidad en Paraitepuy tenían que hacerse también responsables, ¿no? Además que no puede subir sin algún remón de Paraitepuy. Siglos han pasado para que a usted y a nosotros se nos inunde el alma de asombro al caminar por el Roraima. Lo único que pide esta montaña sagrada, este mundo perdido, es seguir así, igualita a como la estamos viendo. ¿Qué nos cuesta complacerla? Cuando yo veo este programa digo, menos mal que fui para el Roraima en ese momento, porque no estoy segura que ahorita pudiera ir. Fue tan emocionante. Fíjense que todo esto se hizo sin dron. Les voy a contar, entre nosotros, que bajamos en helicóptero. Porque teníamos un equipo demasiado grande, eran 21 personas, y cuando ya nosotros llegamos a la cima, bastante de ese equipo bajó, porque era sumamente costoso mantenerlos arriba, este equipo tan grande. Podíamos pagar solamente 1 hora de helicóptero. Entonces, el helicóptero llegó a la cima, y estábamos todos ahí con el equipo, ¡juá, juá, 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 juá! Metiendo todo rapidísimo, bajó. Subió otra vez, ¡juá, juá, juá! Nos montamos nosotros, ¡pum! Y bajó. Y después yo salí de Cabeza Chola a poner una foto del helicóptero. Estaba prohibidísimo, se supone que no puedes aterrizar helicópteros allá arriba. Y claro, nosotros lo hicimos en un sitio que era donde aterrizaban todos los helicópteros. Pero yo salí de Cabeza Chola a poner la foto en el periódico cuando escribí en el Nacional. Y bueno, me citaron de Imparques y fue todo, pues, ¿sabes? Fue todo un impasse, pero ellos tenían razón. Nos habíamos parado en helicóptero, pues, y además lo dijimos. Qué emoción haber ido al Roraima. Ojalá se lo hayan disfrutado tanto como yo y se hayan fijado esto tan cinematográfico que es.